Buenas tardes, mi nombre es John Jairo Ramírez, soy estudiante de Radiología e Imagen Diagnósticas y mediante este trabajo buscamos como grupo dar solución a una serie de casos clínicos propuestos por el curso para realizar un desarrollo adecuado de cada uno de los estudios radiográficos que se llevan a cabo en lo que es la radiología pediátrica. Tenemos el primer caso que tiene dos pacientes, uno es citado en su agenda de radiología convencional. Es un lactante masculino de 1 año a quien le solicitan una radiografía de cabo faríngeo. La mamá argumenta que previamente ya le habían realizado estos estudios en otras instituciones, arrojando malos resultados por diferentes tomas radiográficas que no tuvieron éxito en el diagnóstico, porque el paciente realizaba ciertos movimientos en cual no pudieron controlar al paciente. ¿Cómo manejaría esta situación con el familiar del paciente? En este caso, inicialmente se conversa con la madre, se le hace una breve explicación con palabras sencillas en la que ellos logren entender lo que vamos a realizar al momento del estudio. Se le aclara que es muy importante la participación de ellos para tener una buena toma, tener una buena imagen, y que el niño debe permanecer totalmente quieto a la posición que nosotros lo ubiquemos. Nos dice que qué dosis o técnica utilizaría para un diagnóstico correcto, limitando la dosis máxima permisible para el paciente en kilovoltaje y miliamperaje. La realización de este tipo de estudios radiográficos en niños se establece en un protocolo de estudios pediátricos con un kilovoltaje de 45-50 y un miliamperaje de 2. Buenas, mi nombre es Kiara Durán y daré continuidad a las preguntas correspondientes. Si el paciente poco o nada colabora en el procedimiento, ¿cómo lo posicionaría para limitar al máximo el movimiento y así adquirir un estudio diagnóstico? Bueno, en este caso se ubica la madre en una silla y se coloca el niño encima de sus piernas. El niño debe estar ubicado de perfil respecto al buquimural. Luego se le indica a la madre de que se le va a colocar una venda sujetadora que va desde el mentón hacia el cráneo y que sostenga al niño con tal de que el niño no se mueva y de esta manera poder tomar la imagen. ¿El paciente y el familiar requieren algún tipo de protector? Bueno, al tratarse de un estudio que emite radiaciones, obviamente debemos tener en cuenta de que las personas que se encuentran en la sala deben estar protegidas, cuyas células en desarrollo son especialmente sensibles a los efectos de la radiación. Y no se le podría colocar el protector de tiroides porque la zona a estudiar es la zona del cuello, entonces taparía las estructuras que quisiéramos ver. ¿Cuáles son los estudios más solicitados en infantes y niños para realizar con radiología convencional? Bueno, algunos de los estudios más solicitados en niños y en infantes son las radiografías de tórax, que comprenden las siguientes patologías, como lo es el asma, como es la aspiración, ya sea por obstrucción que tenga en la vía, atoramiento por comida, objetos tragados, neumonía, también neumotórax, entre otras. Y en cadera, para descartar que exista displasia de cadera en el infante. Y carpograma para verificar que la edad ósea coincida con la edad cronológica de nuestro paciente. Buenos días, mi nombre es Daniel Velilla y en el día de hoy voy a hablarles sobre un paciente que se encuentra ubicado en la unidad pediátrica con un diagnóstico de neumotórax, quien requiere una radiografía de tórax. ¿Qué proyecciones se debe realizar para garantizar un diagnóstico confirmatorio? Bueno, sería en la proyección anteroposterior, es decir, AP, porque si el paciente está en decúbito supino, el aire puede acumularse en la base de los pulmones, lo que agudiza el ángulo de receso gastrofrénico y puede haber hiperlucencia o descenso hemidiafragmático de las costillas o en toda la cavidad hemitoraca. También la proyección AP se puede complementar con radiografías laterales. En niños logra un buen rendimiento, ya que cuando se realiza en posición dorsal y en rayo horizontal, el neumotórax se acumula anteriormente en la zona retroesternal por la posición del niño y se utiliza para detectar un neumotórax pequeño. ¿Cómo garantizamos el menor uso de radiación ionizante durante el procedimiento para el paciente, el personal hospitalario y el tecnólogo que se realiza en el estudio? Bueno, manteniendo la posición indicada para poder realizar una sola toma, también el uso de los colimadores para el paciente,
que solo abarque la estructura a estudiar y como tecnólogo usar la distancia y el dental plomado. Si se requiere cambiar de posición al paciente, el cual se encuentra intubado, debemos solicitar ayuda al personal de enfermería o, dependiendo de las circunstancias, también se le solicitará a la fisioterapeuta y hasta al médico en turno. Bueno, para este tipo de estudio, la técnica adecuada en cuanto a kilovoltaje y miliamperaje por segundo va a depender mucho de la contextura de cada paciente. Sin embargo, por lo general se utilizan parámetros de la técnica baja que oscila entre los 45 a 70 kilovoltajes y 100 de miliamperaje por segundo. Por otra parte, el nombre que recibe cada uno de los pacientes en pediatría según sus edades son los neonatos, que van desde el nacimiento hasta el primer mes de vida, pretérminos, que son aquellos de menos de 37 semanas de gestación, los prematuros, que son aquellos de menos de 31 días a 35 semanas de gestación. Los prematuros extremos son de 24 semanas a 30 semanas de gestación. El feto, que es de 24 a 26 semanas de gestación, lactantes entre 1 mes y 12 meses, niños de 1 año a 12 años y preescolares hasta los 5 años. Luego tenemos los escolares, que van de 6 años a 12 años, y los adolescentes de 12 a 18 años. La realización de un estudio pediátrico de tórax a un paciente pediátrico, al igual que un paciente adulto, va a requerir de un posicionamiento, unas proyecciones y unos factores técnicos específicos según sus edades. Entonces tenemos que para un paciente prematuro la proyección utilizada es en AP de cúbito supino y va de 40 kilovoltajes por 100 miliamperajes por segundo. Un paciente neonato, la proyección es en AP de cúbito supino y va de 45 kilovoltajes por 100 miliamperajes por segundo. Para el lactante es AP de cúbito supino y los factores técnicos son iguales que el neonato y que el prematuro. Un infante se utiliza AP y PA de cúbito supino y el factor técnico varía, pues este va de 50 a 55 kilovoltajes por 100 miliamperajes por segundo. Entonces tenemos que un niño se utiliza AP lateral y de cúbito supino o en bipedestación, y el kilovoltaje va de 50 a 60 por 100 miliamperajes por segundo. Ya para un adolescente se utiliza la proyección PA y lateral en bipedestación y el kilovoltaje va de 70 a 73 por 150 miliamperajes por segundo. Caso 2. Paciente de 12 años con diagnóstico de dismetría de miembros inferiores. Se le solicita rayos X de cadera, test de Farrell. ¿Qué tipo de proyecciones se deben utilizar en estos diagnósticos que sea realmente confirmatorio? En estas serían 3 proyecciones, que serían la anteroposterior de articulaciones de cadera, la anteroposterior de articulaciones de rodilla y la articulación anteroposterior de tobillo. ¿Cómo garantizar el menor uso de radiación ionizante, tanto como el paciente, el personal hospitalario y el técnico quien va a realizar el estudio? Principalmente aquí se realizan los principios de Alara. Se coloca al paciente el protector gonadal para que no interfiera con el sitio anatómico de interés. Por otro lado, se le solicita al personal hospitalario y a los familiares que salgan de la sala de rayos X, ya que esto permite que no se irradien y que la radiación no se disperse. Si el menor necesitara ayuda de algún familiar, al familiar se le colocaría su delantal plomado y principalmente su cuello tiroideo. ¿Cuál es la técnica de kilovoltaje y miliamperaje adecuada para este tipo de estudio y qué proyecciones y cómo se haría este tipo de proyecciones? En las articulaciones coxofemorales sería un kilovoltaje de 76, máximo 80 y un MAT de 24. En las articulaciones de rodillas sería un kilovoltaje de 70, un miliamperaje de 10. En las articulaciones de tobillo sería un kilovoltaje de 64 y un MAT de 6. La distancia tiene que ser de 1 metro. En estas 3 proyecciones de anteroposterior en articulaciones de cadera y articulaciones de rodilla y tobillos, la posición del paciente tiene que ser de cúbito supino, con el plano medio sagital, con la línea de la mesa y las exploraciones al chasis. Los brazos al lado del paciente separados del cuerpo de las piernas, rodillas y tobillos.
bien alineadas en posición anteroposterior por la posición de la región anatómica para este estudio. Se toman las tres articulaciones, la coxofemoral, las articulaciones de la rodilla y las articulaciones del tobillo en posición anteroposterior. Se realiza una división imaginaria inicialmente en las articulaciones. Hacia el chasis, asimismo se realiza a nivel de rayo central perpendicular que va dirigido a nivel de las articulaciones.